Bien, buenos días. Vamos a iniciar con la conferencia del día de hoy. Primero, necesito que me confirmen si están observando bien la pantalla y el audio, ¿verdad? Si el audio no tiene problemas. A ver, ¿quién confirma? Sí, licenciado, se mira bien, se escucha bien también. Ah, ok. Perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, vamos a iniciar primero yendo al aula virtual. Esto les va a ocurrir en estos días, ¿verdad? Aparece un error ahí, pero hagan una actualización de la página para que ese error se borre y así puedan entrar al campus, ¿verdad? Bien, si nos vamos a la unidad 2, porque ya estamos en la unidad 2, vamos a iniciar el día de hoy con esta unidad. Si se van a la unidad 2 aquí en el campus, al aula, veamos primero los temas de los que vamos a hablar en esta unidad. Los temas son, en principio, la estructura y la función celular, ¿verdad? Vamos a hablar de cómo la célula y el por qué. La célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Hablaremos algo sobre la teoría celular, los enunciados de la teoría celular, quiénes crearon la teoría celular y por qué. Hablaremos algo del tamaño y formas celulares. Nos vamos a centrar en esto en algún momento en las células humanas. Luego hablaremos de células procariotas y eucariotas. Hay obvias diferencias, no solamente estructurales, sino también funcionales. Hablaremos de los organelos celulares, de todos aquellos órganos que forman parte de la célula y que hacen que esa célula, pues, funcione como funciona, ¿verdad? Luego hablaremos del tema de membrana celular, que en algunos documentos y Hoy apaga el libros, tele, que estoy en clase, Mela. Hoy apaga el tele, en que estoy en algunos clase. libros, me cierran los micrófonos, por Andate favor. para allá, para el cuarto. Sí, me cierran los micrófonos, por favor, porque escucho micrófonos abiertos. Bueno, entonces, también vamos a hablar del tema de membrana celular. Les decía que en la membrana celular es la misma membrana plasmática de la que se habla en algunos libros, o sea, en algunos textos o incluso en videos, en documentales, puede que hablen de membrana plasmática. Es lo mismo, es la misma membrana celular, digamos que es un sinónimo. Entonces, hablaremos un poco de la estructura en mosaico de esa membrana plasmática, sus funciones, los movimientos de materiales y agua entre la célula y el medio interno, el medio corporal interno celular. Hablaremos del transporte activo, el transporte pasivo, y dentro de estos, pues, la endocitosis, que es la pinocitosis, la fagocitosis, la exocitosis y la osmosis. Estos son mecanismos de transporte de agua y materiales. Y luego hablaremos de las uniones celulares, que básicamente son la forma como las células se comunican unas con otras. Las células del mismo tejido, que están formando parte del mismo tejido o del mismo órgano, cómo se comunican unas con otras. O incluso cómo se comunican con otras células vecinas de tejidos vecinos o de órganos vecinos. ¿Por qué les muestro esto? Bueno, porque esto está en su aula y esto a usted le da la pauta de cuáles son los temas que usted tiene que leer sin que yo le diga. Esto no tengo yo que decirse. Usted tiene que buscar estos temas y estudiarlos, leerlos. Lo que hacemos en las videoconferencias es nada más resumir. Son resúmenes. No abarcamos todo el contenido de un capítulo en un libro. No podemos porque el tiempo nos ajusta. Entonces, estos temas están ahí para que usted pueda buscarlos y leerlos y adelantar, ¿verdad? Muy bien, una vez mostrado esto,
quiero que en los libros mostrarles los capítulos que vamos a ver. En el caso del libro de Solomon, que es el libro de texto, pues para hablar de estructura celular tendríamos que ver el capítulo correspondiente, que en este caso tiene el número 14, organización de la célula. En este vamos a hablar precisamente de la estructura celular, de la composición de los organelos que tienen las células, tanto procariotas como eucariotas. Aquí se habla de esto. Luego, para hablar del tema de membrana celular, pues está el capítulo 15, ¿ya? Membranas biológicas. Aquí hay otro término que también es, digamos, un sinónimo de lo que es membrana celular, membrana biológica. La membrana biológica o membrana plasmática es lo mismo que decir membrana celular. Entonces, en el libro de Solomon está aquí en el 15. Luego vamos a hablar un poco de la estructura celular y los tejidos que forman el cuerpo de las plantas. Luego les voy a explicar por qué vamos a hablar de plantas. Luego hablaremos eso es en el 16 del libro de Solomon. En el 17, la estructura y función del cuerpo de los animales, cuáles son todos aquellos grupos de tejidos que forman los órganos de los animales y por qué es importante repasar esa estructura. Hablaremos en algún momento en el capítulo 18, de esto yo voy a hacer un resumen, digamos así, pero igual se pueden leer algunas cosas, de las funciones de protección, sostén y movimiento que permiten algunos tejidos del cuerpo, como la piel o los tejidos óseos y el tejido muscular o el tejido cartilaginoso. En el 19 hablaremos un poco del procesamiento de alimentos y la nutrición en los organismos vivos. Y en el 20 sobre la osmorregulación y el desecho de residuos metabólicos por parte del cuerpo. Y en el 21 un repaso de algunas funciones endocrinas de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Esto de la regulación endocrina, pues es hablar de cómo funciona nuestro cuerpo en relación a la comunicación química que hay en nuestro cuerpo, ¿verdad? Las glándulas, las hormonas que producen esas glándulas y sus funciones en el cuerpo. Ahora, si hablamos del libro de Audesirc, en el libro de Audesirc, la estructura y función celular y el tema de las membranas y uniones celulares, lo vamos a encontrar en dos capítulos. En el capítulo 4, que es este que están viendo en este momento, y en el capítulo siguiente se habla de tejidos. En este capítulo 4 se habla de la estructura y función de la célula, y en el 5 se habla de la función y la estructura de la membrana celular, y luego las uniones celulares. Bueno, ya una vez visto el panorama general, entonces iniciemos. Vamos a iniciar con esta imagen. Esta imagen de este niño, que ustedes lo ven ahí y se ve normal. El nombre del niño es Zachary. Zachary Jenkins. El niño solamente tiene 10 meses de edad, o por lo menos tenía 10 meses de edad cuando le ocurrió esto. Entonces, es evidente en la fotografía que este es un trauma bastante severo, ¿verdad? En el niño. ¿Qué fue lo que le pasó a este niño de 10 meses? Teniendo 10 meses de edad, ocurrió un accidente en su casa. Jeremy andaba por la cocina, aparentemente, y su madre estaba cocinando. Resulta que el accidente ocurrió cuando por alguna razón el niño seguramente movió la estufa y le cayó encima una olla con aceite hirviendo. Por eso es que los niños no hay que tenerlos cerca de la cocina. No importa la edad que tengan, no importa si son de 5 años, si son de 10 años, o sea, no hay que tenerlos cerca de la cocina, ocurren accidentes y muy serios. Entonces, ¿qué es esto? Esto es una quemadura de tercer grado. Recuerde que hay quemaduras de primer grado en donde solo se quema
la epidermis, las primeras capas, las primeras 5 capas celulares de piel. Pero esas capas de piel del epidermis, al quemarse, como la epidermis se regenera rápidamente, entonces la quemadura desaparece rápido. Una quemadura de segundo grado es cuando atraviesa, ya sea un material caliente o el mismo sol, la radiación solar, atraviesan la epidermis y llegan más abajo, a las capas primarias de la dermis. Y la curación ahí es más lenta. Y luego, si la quemadura llega hasta las capas profundas de la dermis, incluso a la hipodermis, que sería ya el límite entre la dermis y la grasa que hay en nuestro cuerpo, entonces ya la quemadura se considera quemadura de tercer grado. Y estas son las más graves, porque ahí se está destruyendo mucho tejido, se están destruyendo terminales nerviosas y se están destruyendo también vasos sanguíneos. Y esto fue lo que le pasó al pobre Jeremy, ¿verdad? Le cayó aceite caliente. Hace décadas atrás, la única forma de ayudar a Jeremy era pues hacerle unos injertos de piel. Y los injertos de piel no curarían realmente la quemadura en sí, sino que solo ayudarían a que el cuerpo mismo de Jeremy reaccionara de tal manera que pudiera cicatrizar su herida, su quemadura. Pero comúnmente los injertos de piel que se hacían, aún se hacen en algunos casos, pero ahora la ciencia ya ha mejorado mucho. Los injertos de piel o eran de cadáveres, de gente muerta, de ahí se obtenían pedazos de piel, y se utilizaban para injertarlos en personas que tenían quemaduras de tercer grado, segundo o tercer grado, o eran piel de animales, como de los cerdos, ¿no? Sin embargo, el problema con los injertos de piel es que comúnmente el cuerpo los rechaza, es decir, funcionan un tiempo, pero luego se muere ese tejido que le injertaron porque el cuerpo lo rechaza. Y entonces se impide la curación rápida de la persona. El día de hoy la tecnología ha logrado lo que se conoce como terapias de bioingeniería, ¿verdad? La bioingeniería, aquí lo menciona, la bioingeniería, digamos que es una forma de aplicar el conocimiento sobre tecnologías o el conocimiento sobre el cuerpo, el funcionamiento del cuerpo, por médicos, por genetistas y por otros especialistas, cómo utilizar ese conocimiento para poder hacer, por ejemplo, piel artificial en un laboratorio, ¿no? Cómo lograr en un laboratorio cultivar células y lograr un tejido del mismo cuerpo de la persona dañada para poder, o puede ser también de otra persona, en un laboratorio, cómo hacer un cultivo de piel. Y esos cultivos ahora, gracias a los avances de la ciencia y a los avances del estudio celular, de la comprensión de cómo funcionan las células, es que se pueden hacer esa piel artificial. Y ya no se utiliza piel de muertos o de animales, sino que se utilizan células del prepucio, ¿verdad? Que es esa telita que rodea el pene, células del prepucio de recién nacidos. Esas células, cuando a los niños que se les hace circuncisión, o sea, que se les corte el prepucio, comúnmente cuando se les corta el prepucio, se elimina el prepucio, o sea, es un tejido que se bota, se elimina. Pero gracias a la bioingeniería, gracias a los avances en el estudio celular, ahora se utilizan esas células del prepucio para hacer cultivos en un laboratorio y tener bancos, así como hay bancos de sangre en los hospitales, tener bancos de tejidos para estos casos de quemaduras. Y comúnmente son más efectivos
porque la probabilidad de rechazo es bastante menor que antes. ¿Por qué les digo esto? Porque eso fue lo que hicieron con este niño. Meses después de haber sido tratado con piel artificial, el niño, pues, aparte de tener solamente unas pequeñas cicatrices, el niño está curado, el niño se curó. Miren cómo está después. Esto es después de su tratamiento con piel artificial. Se nota el niño que está bien. No tuvo complicaciones, por ejemplo, con infecciones secundarias, porque recuerden que cuando hay una quemadura, se abre tanto la piel que la puerta hacia el interior del cuerpo está abierta y cualquier parásito o microorganismo patógeno puede entrar y causar infecciones secundarias que pueden agravar el caso y causar la muerte. Entonces, el niño se salvó gracias a los avances en la bioingeniería, gracias a el cultivo de células. ¿Qué es lo que hacen en estos laboratorios? Cultivan células, toman muestras de células del prepucio, como ya mencioné, de niños circuncidados, llevan esas células al laboratorio. En el laboratorio producen, digamos, las condiciones necesarias para esas células, para que esas células se reproduzcan y den lugar o originen a otras más, que al final constituyan un tejido que se pueda trasplantar a personas que están quemadas, que tienen esas quemaduras graves de segundo y tercer grado. ¿Por qué les muestro esto? Bueno, porque de lo que estamos hablando es de células. Nosotros estamos construidos a partir de células. Y la biología, varias de las ramas de la biología, estudian no solamente cómo están hechas, cómo están construidas las células, sino cómo funcionan y cómo el ser humano, teniendo ese conocimiento, puede pues generar o crear terapias médicas que puedan ayudar a curar enfermedades o que puedan ayudar a hacer trasplantes, no solamente de tejidos, sino incluso en algún momento de órganos completos, ¿verdad? Ya se imagina usted que una persona, un familiar, tenga un problema congénito en un riñón o que tenga un problema congénito en el hígado y que inevitablemente esos órganos dejen de funcionar en algún momento. ¿Se imagina usted que se pueda cultivar un hígado nuevo y trasplantar ese hígado nuevo o ese riñón nuevo a el cuerpo de la persona, del familiar afectado? ¿Se imagina eso? Estaríamos renovándole la vida a esa persona. Y todo esto es gracias a el estudio de las células. Todo esto es gracias a lo que se conoce como citología. Bueno, en un principio, voy a explicar esto en un momento. La citología, esa rama de la biología que desde hace hace digamos casi unos 100 años atrás, estudia de manera sistemática la estructura y la función celular, pero que ahora, pues con los avances de las tecnologías en este siglo XXI y finales del siglo XX, pues se han desarrollado, digamos, nuevas técnicas, nueva tecnología, que ha dado lugar a nuevas ramas de la biología que se dedican a estudiar las células y buscar la forma como funcionan para poder, pues, arreglar problemas de salud o curar enfermedades, por ejemplo, o mejorar la calidad de vida y prolongar la vida de los seres humanos. Tal es el caso de la biología celular, digamos que es una ciencia más nueva, que nace precisamente de esos avances en los descubrimientos de la citología en cuanto a ese funcionamiento y estructura celular. Y también está la biología molecular, ¿verdad? Que también, digamos, es una ciencia alterna, una ciencia que ayuda, apoya a la biología celular en el develamiento de las funciones celulares, de cómo funcionan nuestras células. Y es que hay que entender una cosa. Si nosotros entendemos cómo funcionamos desde adentro, desde lo más pequeño, recuerde que las células construyen el cuerpo de los organismos vivos. Si nosotros entendemos cómo funcionan esos pequeños elementos llamados células, esos pequeños componentes funcionales llamados células,
entonces estaremos en mejor posición para solucionar problemas como esos que les acabo de mencionar, ¿ya? Solucionar problemas de enfermedades que nos agobian, como el cáncer, por ejemplo, que no se ha encontrado, para todos los tipos de cáncer que existen, no se ha encontrado cura. No se ha encontrado cura para la epilepsia. No se ha encontrado cura para problemas gravísimos como el Alzheimer. Y todos esos problemas, todos los problemas de salud, todas esas enfermedades crónicas, por ejemplo, la diabetes, la artritis, la artrosis, son el resultado de malos funcionamientos celulares. O sea, al fin y al cabo, lo que quiero decir con todo esto es que todo lo que nos pasa, todo lo que somos, está encriptado, está codificado en esas moléculas que existen en las células. Bien, no es un tema fácil el estudio celular, no es un tema fácil, ni tampoco es un tema reciente, lleva bastante tiempo. En la historia de cómo es que hemos llegado a comprender lo que sabemos de las células, no todo, porque prácticamente no sabemos mucho. Esto viene desde los antiguos griegos, ¿verdad? Incluso desde antes de Jesucristo, tiempos antes de, años antes de Jesucristo, muchos siglos de hecho, milenios incluso, antes de Jesús. Cuando los griegos, por ejemplo, Aristóteles y otros más, se preguntaban de qué estábamos hechos. Recuerde que los griegos son los grandes pensadores de la Tierra, ¿verdad? O sea, en la historia, el pensamiento, digamos, crítico de quiénes somos, por qué estamos aquí, lo desarrollaron los griegos. Entonces, desde aquellos tiempos muy antiguos, el hombre se viene preguntando de qué estamos hechos. Luego, con el avance del tiempo, con el avance de los siglos, por ejemplo, allá en los años 1600, estamos hablando imagínense de cuánto estamos hablando de 400 años atrás, más de 400 años atrás. Ya el conocimiento humano se había acumulado, las preguntas se habían acumulado y la curiosidad del hombre también. Y lograron, por ejemplo, en ese tiempo construir los primeros microscopios para observar esas pequeñas estructuras que están a nuestro alrededor, en todas partes, incluido en nuestro cuerpo. Y en ese mismo siglo, Robert Hooke, un inglés muy inteligente, creó el primer microscopio funcional y acuñó el término célula. O sea, descubrió que el cuerpo y que las células forman el cuerpo de los seres vivos y de los tejidos de los seres vivos. Ese fue Robert Hooke. Luego, más adelante, en ese mismo siglo, Leeuwenhoek mejoró la microscopía, mejoró las técnicas de observación en el microscopio, construyendo un mejor microscopio. Y luego los avances y las preguntas continuaron. Mire, siglos después, se descubre que en las células eucariotas hay un núcleo que encierra el ADN celular. Luego, también en ese siglo, en 1800, un médico, un botánico, un biólogo que se dedicaba a la botánica, un zoólogo, un biólogo que se dedicaba al estudio de los animales, todos por separado construyeron, digamos, una teoría del por qué las células son tan importantes. Y esa teoría se conoce el día de hoy como teoría celular. Y luego vinieron descubrimientos fenomenales como el de Fleming con relación a las vacunas, o los descubrimientos de Mendel en relación a las leyes de la herencia, cómo se transmiten las características de los padres a los hijos. Luego, el descubrimiento de proteínas importantes en la estructura y funcionamiento celular. Y luego el descubrimiento de la estructura del ADN. Esto solamente es una línea de tiempo, digamos, que nos enmarca en la serie de acontecimientos que ocurrieron a lo largo de la historia y que nos llevaron hasta el día de hoy a lo que entendemos, lo que sabemos de la célula. Entonces, hablando un poquito en contexto, Robert Hooke
que vivió entre 1635 y 1703, él observó, tras construir un microscopio rudimentario que él mismo creó, observó por primera vez la pared celular, esa estructura llamada pared celular, en células de la corteza del árbol del corcho. Ese corcho que se usa para tapar las botellas de vino, ese corcho que utilizamos a veces en tableros para pinchar papeles en las oficinas, ese corcho viene de la corteza de un árbol que se llama, este es el nombre científico, Quercus suber. El Quercus suber es conocido, digamos, popularmente como el alcornoque, el árbol del alcornoque. Pues lo que hizo Robert Hooke fue que curiosamente tomó un pedazo de corteza del árbol y la observó en el microscopio que creó. Lo que él observó fue esto. Bueno, esto es un dibujo, ¿verdad? No, esto no es una fotografía, es un dibujo. No había cámaras en ese momento. Esto es un dibujo de lo que él observó. Lo que ustedes observan, ¿qué es? Es un tejido. O sea, cada una de esas pequeñas estructuras que ve ahí es una célula. ¿De dónde es ese tejido? De la corteza de este árbol. Y si ustedes se fijan, esto fue lo que vio y le llamó la atención a Hooke, es que ese tejido, ese entramado, está formado de unidades pequeñas que se repiten y que son básicamente iguales. Pero estas son células muertas las que observó Hooke. En ese momento él no lo sabía. Y lo que ve usted ahí es la pared celular de cada célula. La parte viva, el citoplasma celular de esa célula ya está muerto, pero sobrevive la pared celular porque recuerde que la pared celular, habíamos dicho antes, está formada de moléculas químicas. No, no está vivo, no está viva la pared, es una estructura química, ¿verdad? Y luego, pues, bueno, como esto fue un descubrimiento bastante importante para la época, este hombre escribe un libro que se llamó Micrografía, esto se publicó en 1665, en donde él expone los resultados de sus observaciones. Y luego de eso, pues vino una cascada de descubrimientos alrededor de células. También es importante decir que fue Robert Hooke quien acuñó el término célula. Él fue el que acuñó ese término. ¿Por qué pensó en una célula? Bueno, célula es muy parecido a las celdas que existían en los monasterios en aquel tiempo. ¿Verdad? Los monjes que se dedicaban a una vida religiosa se iban a monasterios encima de las montañas y ahí vivían y ellos dormían, esos monjes dormían en cuartos muy parecidos en tamaño que estaban igual juntos uno con otro. Entonces a Hooke le pareció que lo que estaba observando eran unas celdas, así se llamaban esos cuartos. Y después ese término celda derivó en célula. Entonces, ¿qué es la célula entonces? El día de hoy, ¿qué es para nosotros la célula en este siglo XXI? Esto es sumamente importante, esta es la base de la biología. La célula es la unidad básica, más pequeña, estructural, fundamental y funcional de todos los seres vivos. Estos conceptos es de analizarlos, no solamente aprendérselos o no solamente leerlos, es analizarlos. Una célula tiene la capacidad de llevar a cabo todas las actividades necesarias para el mantenimiento de la vida. O sea, que cada una de nuestras células está programada, está construida para que pueda crecer, desarrollarse, responder a estímulos, tiene un metabolismo celular que convierte la materia en energía, tiene mecanismos de excreción para expulsar desechos, cada una de las células. Tiene también capacidades reproductivas, se puede reproducir. Y así como vive, llega a morir también una célula. ¿Recuerda cuántas células habíamos dicho que forman el cuerpo humano? Aproximadamente 75 trillones de células. Pues cada una de esas 75 trillones de células que forman nuestro cuerpo tiene todas esas capacidades porque cada célula es un organismo vivo. Y entonces las células poseen todos los componentes físicos y químicos que son básicos para su propio crecimiento, mantenimiento, reproducción y muerte, entre otras acciones, entre otras actividades.
Estos señores que ven aquí, allá en 1830, 1850, cada uno por separado, realizando estudios por separado, llegaron a las mismas conclusiones y escribieron unos postulados o unas explicaciones o unas conclusiones, mejor dicho, que el día de hoy conocemos como la teoría celular. ¿Quiénes eran estos señores? Bueno, estos señores eran Matthias Schleiden, un zoólogo, Theodor Schwamm, un botánico, y Rudolf Virchow, que era médico. Los tres estudiaron por separado las células y llegaron a las mismas conclusiones. Uno estudió células del cuerpo de los animales, otro estudió células vegetales y otro estudió células del cuerpo humano. Y llegaron a estas conclusiones los tres. Esto se llama postulado de la teoría celular. Las conclusiones a las que llegaron los tres al final fueron las siguientes. Que todos los seres vivos están formados por una o más células. Y eso sigue siendo cierto, ¿verdad? Eso es un postulado de la teoría celular que sigue siendo vigente el día de hoy, más de 200 años después, ¿verdad? Y todos los seres vivos están formados por una o más células. Recuerde que habíamos mencionado en las primeras clases que en la Tierra, pues hay dos grupos de organismos vivos en relación a la cantidad de células que forman su cuerpo. Organismos unicelulares y organismos multicelulares. Bien, la otra conclusión. La célula es la parte más pequeña de un ser vivo, con capacidad de nutrirse o alimentarse, de relacionarse y reproducirse, entre otras cosas. O sea, lo que quiere decir esto, o es lo mismo decirlo con otras palabras, es que la célula es la unidad estructural y funcional en el cuerpo de los seres vivos con capacidades de cualquier ser vivo, ¿no? De reproducción, de desarrollo, de crecimiento, metabolismo, etc. Y luego la última conclusión a la que llegaron todos, que esto es sumamente importante actualmente, es que toda célula procede de otra célula. Es decir, que una célula no se origina a sí misma de la nada, sino que nace de otra. Eso es lo que quiere decir esto. Estas son conclusiones de tres personas que se dedicaron en su vida al estudio de las células y llegaron a las mismas conclusiones, que son explicaciones universales el día de hoy de la importancia que tienen las células en nuestra vida. Las células son todo, somos nosotros. Nosotros, los seres vivos, somos un cúmulo de células. Estamos formados por ellas. Estamos construidos a partir de ellas. Y de acuerdo a la forma como funcionan, es que nosotros existimos y vivimos. Eso es lo que trataremos de ver en esta unidad. ¿Cómo funcionan las células? Ahí están los mismos enunciados de la teoría celular que ya vimos. Y entonces nos llegamos a preguntar muchas cosas. Y, por ejemplo, si hablamos de organismos unicelulares, como son tantos, como son muchos en la Tierra, pues vemos cómo las variedades en cuanto a formas de esos organismos multicelulares, por ejemplo, ya habíamos hablado de las formas esféricas, de las formas de bastón, de las formas en espiral, que tienen algunas células procariotas, algunas bacterias, por ejemplo. Pero vemos que son tan abundantes esos organismos unicelulares en el planeta que tienen formas tan diversas que no hemos llegado, no hemos podido, ni llegaremos, creo, a estudiarlas todas. Ni siquiera entender las funciones de cada uno de esos organismos unicelulares. Conocemos muchos, pero no los conocemos a todos. Con lo que quiero decir es que la biología apenas empieza su función de describir la vida, la diversidad de vida que hay en este planeta. Este planeta está vivo. Este planeta está vivo. Y hay tantos organismos vivos que apenas y nos damos abasto con los biólogos que hay en el mundo para poder estudiar esas formas de vida que hay en el planeta y qué funciones y qué roles ecológicos tienen. Apenas y nos damos abasto. La mayor parte de las células son estructuras muy pequeñas, muy complejas y muy pequeñas.
Para células eucariotas, hablamos de que la relación de tamaños que hay en general, o el promedio de tamaños que tienen las células de los eucariotas, va entre los 10 micrómetros y los 100 micrómetros. Eso hablando de células eucariotas. Esto es el tamaño relativo que tienen, 10 micrómetros o 100 micrómetros, entre 10 y 100 micrómetros. Pero si hablamos de células procariotas, que son más pequeñas, son más simples, tanto estructural como funcionalmente, los tamaños incluso son más pequeños. Las células procariotas andan en el rango de 1 a 10 micrómetros, o sea, muchísimo más pequeñas, porque son más simples, tienen menos estructuras, son menos complejas, digámoslo así. Hay excepciones a todas las reglas en la naturaleza. Hay células que sí pueden verse a simple vista, no con el uso de microscopios. Y es el caso, por ejemplo, de un huevo de rana. Un huevo de rana, cuando usted lo observa así en esas grandes masas de huevos que ponen las ranas en los charcos, por ejemplo, usted ve que cada una de esas esferas transparentes, realmente cada una de esas es una célula. Entonces, esa es una excepción, digamos, porque la mayoría de las células son muy pequeñas y no se pueden observar. Para que usted entienda mejor ese tema de la relación de tamaños, aquí mismo en el libro de Audesirc, incluso en el libro de Solomon, también hay unas ilustraciones, ¿verdad? Unos diagramas que nos ayudan a entender esas relaciones de tamaño. Miren, aquí está. Nos dice que ciertos tamaños son visibles a simple vista, otros tamaños de otras estructuras son visibles únicamente a través del microscopio óptico, incluso otras solo son visibles utilizando microscopio electrónico, ¿verdad? Entonces, aquí está en el contenido del libro, y solo para que usted entienda un poco eso de la unidad de medida que se está usando para medir el diámetro de las células, tenga en consideración esto. Estamos usando la unidad de nanómetro. Mire cuánto es un nanómetro. Un nanómetro es una millonésima, una milmillonésima, vea usted ahí. Es una milmillonésima parte del metro. Es como que usted tome un metro, de esos que se utilizan para medir cosas, en 100 centímetros, que eso es un metro, divida usted ese metro 1.000 millones de veces. Y una de esas fracciones es un nanómetro. Entonces, mire usted cómo son de pequeñas las células. Células procariotas, tamaños relativos entre 1 y 10 micrómetros. Y células eucariotas, más o menos en el rango de 10 a 100 micrómetros. Bastante pequeñas. Bastante pequeñas. Aquí está la explicación en el libro, muy breve, pero muy concisa, de cómo se construyeron los primeros microscopios, allá en 1600 y tanto, y cómo esos primeros microscopios, pues, obviamente eran limitados en cuanto a la ampliación que hacían de lo que se estaba observando, ¿verdad? Y como el día de hoy, pues, por supuesto, con el avance científico, con el avance en la tecnología, en ingeniería, como tenemos incluso el día de hoy, microscopios electrónicos tan potentes que pueden ver el interior de las células. Y gracias a esa microscopía, a ese avance en la microscopía, es que el día de hoy pues podemos estudiar el interior de la célula, podemos ver la célula desde adentro. ¿Y qué es lo que podemos observar en una célula? Bueno, qué organelos tiene dentro, cómo está estructurada su membrana celular o su pared celular, si es una célula que tiene una pared celular. Podemos estudiar y clasificar a esos organismos unicelulares, incluso a los virus, esas partículas proteínicas llamadas virus. Podemos estudiarlos en cuanto a su forma, la forma que tienen. Podemos estudiar cuánto ADN contienen, cuánto ARN contienen, qué mecanismos celulares de defensa tienen para evadir el sistema inmunológico, por ejemplo, de los huéspedes. Y una serie de avances más, al grado que el día de hoy es tan común, por ejemplo, en páginas tan
tan llamativas como las de la revista National Geographic, en donde usted puede ver esta animación es creada en base a las observaciones reales que se han hecho de, por ejemplo, los virus, ¿verdad? Cómo están construidos los virus. Cómo es que se ha descubierto esa estructura molecular, esa estructura de proteínas y de ácidos nucleicos, ADN y ARN que hay en los virus, gracias a la microscopía, gracias a los avances en el estudio celular y la construcción de mejores microscopios. Entonces, el día de hoy sabemos que, por ejemplo, que el SARS-CoV-2, que sería este virus que causa la enfermedad de COVID-19, tiene esta forma porque se ha logrado ver. No es un invento de la ciencia, es que se ha visto a través de un microscopio electrónico. Y así se ve. Esto es una representación, no es una fotografía, es una representación esquemática de la estructura molecular del virus del SARS-CoV-2 que produce el COVID-19. Y con sus dos hermanos, ¿verdad? Con sus dos hermanos mayores, el SARS-CoV-1, que produce la enfermedad llamada síndrome respiratorio agudo grave, SARS, que dio problemas también en Asia allá por 2003, 2005, y causó muertes, no como el COVID, pero sí causó muertes, también es un virus respiratorio. Y el otro virus respiratorio, el otro coronavirus, los tres son coronavirus, este que se llama MERS-CoV-2, que es un síndrome respiratorio agudo grave de Oriente Medio. Y esta forma que tiene se ha descubierto gracias al avance de la microscopía que se desarrolló gracias al estudio de las células. ¿Ve por qué es tan importante el estudio celular? Si quieres saber cómo se mira el SIDA o el virus de la inmunodeficiencia humana, se mira así. Esta es una partícula viral de virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Así se ve. Y otros más, ¿verdad? Esto gracias a los avances en la microscopía. Bien, continuamos pues. Es necesario que cuando ustedes estudien la célula, esta presentación está en su campus, se den el tiempo de leerlo, ¿no? Léalo. Léalo y mientras lo lee, piense en que usted está aprendiendo cómo usted está construido, cómo usted mismo está construido, cómo usted mismo funciona, ¿verdad? Entonces, en ese estudio que haga de la célula, va a encontrar estos datos de los que hemos estado hablando ahorita. ¿Por qué la célula es importante? ¿Quiénes elaboraron o quiénes hicieron las conclusiones sobre esa importancia celular desde 1700 hasta el día de hoy y que construyeron o elaboraron esa tan renombrada teoría celular, los postulados principales de la teoría celular, un poco de sus autores, algunas otras referencias importantes sobre qué está envuelto en ese desarrollo, en ese avance en el conocimiento humano después del descubrimiento de las células. Estas son cosas importantes que tenemos que entender. A pesar de que las células son muy pequeñas, obviamente recuerde que cada célula es un organismo vivo y por lo tanto tiene las mismas características que cualquier otro, ¿verdad? Una célula bacteriana, por ejemplo, tiene las mismas características funcionales de un ser humano. Por lo tanto, tiene una homeostasis, ¿verdad? Esa capacidad de autorregular el funcionamiento interno, que va a hacer posible que pueda reaccionar a estímulos y vivir en el medio donde vive, ¿verdad? Ese organismo. Entender que la membrana plasmática o la membrana celular, esa estructura que rodea las células, actúa como una barrera selectiva entre los contenidos de la célula, entre el interior, lo que hay en el interior de la célula, y el ambiente externo a la célula, que sería todo aquel ambiente que rodea la célula y que ayuda a esa membrana celular a mantener la homeostasis porque
regula lo que entra y lo que sale de la célula. Y por lo tanto, de esa manera regula el funcionamiento celular. Es como funciona cualquier empresa o cualquier industria. En una industria cualquiera, póngale una maquila, todo lo que pasa adentro está resguardado por paredes, digamos que esa es la membrana. Y también hay guardias en la puerta que evitan que entren personas que no tienen que entrar o evite cualquier problema que pueda afectar los procesos que se llevan a cabo en el interior. Entonces, así es la membrana. La membrana es como un portero que selecciona quién entra, quién sale. También es una estructura que le da forma a la célula. Es una estructura que regula el funcionamiento celular, que ayuda al crecimiento de la misma, etc. Bueno, la mayoría de las células tienen estructuras internas, tienen órganos internos, porque es un ser vivo, tiene órganos. Y esos órganos comúnmente son llamados organelos, o también en algunos textos aparecen como orgánulos celulares. Las células procariotas tienen pocos organelos, y estos son muy diferentes a los organelos que hay en las células eucariotas. ¿Qué hacen los organelos? Bueno, como en el cuerpo de cualquier ser vivo, los órganos llevan a cabo una función específica que se coordina con las funciones de los demás órganos para dar lugar a la vida de esa célula o a la vida de ese organismo vivo. Y esto también es importantísimo. Cada célula tiene instrucciones genéticas codificadas en el ADN, que ese ADN está concentrado en una región limitada de la célula, que es el núcleo celular. Aquí se ve una imagen de las células procariotas. Esta es una célula procariota, o por lo menos un diagrama de la estructura básica de las células procariotas y la comparación que se hace con células eucariotas. Hay una gran diferencia en ellas. Miren, esta es una célula eucariota vegetal y esta es una célula eucariota animal, del cuerpo de un animal. Lo que ya mencionamos acerca de la historia, un poco de la microscopía, hablando de las formas celulares y de los tamaños celulares, también ya hablamos de esto, pero les recuerdo que si hablamos de organismos multicelulares, como somos multicelulares y tenemos tantas células, cada célula que hay en el cuerpo de ese organismo multicelular va a tener funciones complementarias a otras, o sea, funciones diferentes a otras células en ese mismo cuerpo. Y esas funciones pues dan lugar a que el organismo vivo pueda, valga el juego de palabras, pueda vivir. Solo para ilustrarlo, en el cuerpo humano hay alrededor de unos 200 tipos diferentes de células. O sea, unos 200 tipos distintos de células que al verlas usted ve que son distintas. Por ejemplo, células rojas o eritrocitos o hematíes que conforman la sangre, que conforman las estructuras formes de la sangre. Pero también hay en la sangre linfocitos o leucocitos, que son células de defensa, tienen una apariencia similar, pero es distinta. Hay también células nerviosas que tienen una forma completamente diferente, igual función diferente a las anteriores que mencioné. Células de la piel, células del riñón, células del hígado, y cada uno de esos tejidos tiene células diferentes. Entonces, hay unos 200 tipos diferentes de células que forman el cuerpo de un ser humano. Estoy hablando del ser humano como un ejemplo, ¿verdad? Esas células forman tejidos, esos tejidos forman órganos, y recuerde que esos órganos se comunican con otros y conforman sistemas orgánicos que construyen el cuerpo de los organismos vivos si hablamos de organismos multicelulares. Entonces, las células tienen funciones distintas dependiendo del tejido o del órgano al que pertenezcan. Por ejemplo, no es lo mismo la función que tiene un espermatozoide o un óvulo, que son células reproductivas, son gametos, a las funciones que tiene un adipocito, las células que forman el tejido graso de una persona, o sea,
tanto la forma como las funciones son completamente distintas. ¿Por qué? Bueno, porque pertenecen a tejidos y órganos distintos. Complementarios, sí, porque esto es importante. Esta idea que les voy a mencionar en este momento es muy importante. A pesar de que hay tantos tipos de células en nuestro cuerpo con funciones distintas, todas las células del cuerpo, los 75 trillones de células que tenemos en nuestro cuerpo, los seres humanos, actúan coordinadas, todas actúan coordinadas. Es decir, cada tejido, cada órgano realiza una función en el cuerpo que es complementario a las demás funciones de todos los demás tejidos y todos los demás órganos. Un poco de la microscopía, como acabamos de hablar, los tamaños relativos, y entonces aquí ya en la presentación se comienza a ver una diferencia entre lo que son los tipos celulares. Entonces aquí tenemos a la izquierda una célula procariota, como la célula de una bacteria, el cuerpo celular de una bacteria. Miren los tamaños, entre 1 o 10 micrómetros, y tenemos aquí la comparación a la derecha, una célula eucariota mucho más grande, entre 10 y 100 micrómetros de diámetro, y más compleja estructural y funcionalmente. Pero aún así, fíjese que hay cosas en común. Si usted se fija en esas dos, vean los puntos que tienen en común. Tanto célula procariota como eucariota contienen citoplasma celular, ¿verdad? Que es esa matriz gelatinosa que está en el interior, que llena el interior de la célula después de la membrana celular y en donde están flotando, digamos, flotando e interactuando todos los organelos que forman esa célula. O sea, vea que citoplasma, toda célula posee citoplasma. Luego tienen en común que tienen membranas celulares ambas. Claro, porque toda célula tiene una membrana celular que aísla el interior, el contenido interior, ahí lo aísla del exterior y que regula lo que entra y lo que sale de esa célula. También vemos que, aunque esto no lo tienen en común, vemos que hay ADN en los dos. O sea, lo que quiero decir es que no es que no tengan en común el ADN, sí, porque todas las células tienen ADN, todas. Lo que no tienen en común es que las procariotas no tienen núcleo, o sea, no hay un organelo que se llame núcleo que proteja el ADN. Mientras que en las células eucariotas el ADN sí está protegido por una estructura llamada núcleo celular. Luego por ahí tienen algunas otras similitudes. Pero antes de terminar con esta diapositiva, vean que el ADN en la eucariota está dentro del núcleo, pero en la procariota está en el citoplasma, no está protegido en el núcleo, porque no hay núcleo. Lo que sí es que el ADN está flotando en una región del citoplasma y a donde está ese ADN se le denomina nucleoide. El nucleoide entonces en una célula procariota sería la región del citoplasma celular en donde se encuentra el ADN. Vea que también tienen ribosomas en común. Este organelo llamado ribosoma, que es un organelo bien pequeñito en ambas células, es importantísimo porque los ribosomas son o están construidos, digamos, molecularmente por ARN. Y habíamos dicho que el ARN, ese ácido nucleico, ácido ribonucleico, tiene la función de ser un traductor. Traduce el código genético del ADN y lo transforma en proteínas. Y habíamos dicho que las proteínas son las que construyen al final todo esto. Todo lo que usted está viendo en ese diagrama, tanto en esta célula eucariota como en esta procariota, todas esas estructuras, todo el cuerpo, todas las estructuras corporales son proteínas. Entonces, obviamente, los ribosomas son importantísimos porque son la fábrica que produce los elementos que construyen el cuerpo de la célula. Entonces, toda célula tiene que tener también ribosomas, ¿no? Bueno, luego de eso, se estudian, creo que nos vamos a quedar en este cuadro,
porque ya no hay tiempo. Voy a continuar con el tema, con la sección de la tarde. Pero en este cuadro se hace un breve resumen, una breve comparación entre células procariotas y células eucariotas, que parece que no es algo importante, pero es que sí lo es, porque recuerde esto, en la Tierra solo hay dos grupos de seres vivos, los unicelulares y los multicelulares. Y los unicelulares son todos procariotas. Bueno, la mayoría. Recuerde que hay algunos unicelulares que son eucariotas porque están en el reino de los protistas, pero son una pequeña cantidad. Pero la mayoría de procariotas son organismos unicelulares. Y tienen diferencias tanto estructurales como funcionales con los organismos eucariotas. Entonces, en este cuadro se hace un resumen de eso. No vamos a ver en este momento el resumen. Voy a continuar desde ahí con el grupo de la tarde. Y luego ustedes pues van a tener igual las dos videoconferencias, ¿verdad? Bueno, entonces concluimos con esto la clase de hoy. Tienen los temas, entonces vayan avanzando en la lectura y hagan preguntas, no se queden con las dudas, porque una cosa importante en biología, no para pasar un examen, no para probar solamente el curso, sino para entender por qué está estudiando esto, para entender por qué lleva un curso de biología en su formación profesional, para entender cómo esta información le va a servir en la vida diaria. Usted tiene que comprometerse a leer y a preguntarse cosas. Y si no encuentra la respuesta solo, puede compartir su inquietud conmigo, con sus compañeros, y llegar a una respuesta. O sea, no se quede con las dudas, pregunten. Porque si no preguntan, yo asumo o que entendieron todo o que no entendieron nada. Las preguntas son importantes para despejar esas inquietudes que nos van surgiendo de la lectura. Si usted no lee, no tiene preguntas. Tiene que leer. Entonces, siga la lectura, siga los temas y cualquier duda, por favor, en cualquier momento hágala para que podamos despejarla y todos estemos en el provecho de ver la respuesta. Bien, como ya son las 12, me imagino que hay personas que tienen otras clases, tienen que desconectarse. Ya terminamos. Si no hay ninguna pregunta, continuamos el día lunes. Continúen la lectura y atentos a cualquier aviso siempre que yo les haga, ¿verdad? Bueno, buen provecho, que tengan un buen día, una buena tarde.